Bueno, queridos amigos, estamos en el domingo 14º después de Pentecostés. Y bueno, tenemos una fiesta muy importante. Bueno, es el jueves, la fiesta de la Santa Cruz. Y bueno, están invitados a la Santa Misa aquí en la tarde a las 6:30, bueno, a las 6:30 p.m. la tarde. La Santa Cruz, también tenemos la reliquia de la Santa Cruz. Pueden recibir también la bendición especial ese día para que vengan a adorar la Santa Cruz ese día. Bueno, queridos amigos, es un evangelio, como pueden ustedes observar, de mucha alimento espiritual, de mucha enseñanza para nosotros, porque nos enseña cuál debe ser nuestra preocupación principal en esta vida. Dice Jesucristo al final del evangelio, dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os va a dar por añadidura. Entonces pensemos, ¿qué se entiende por reino de Dios? ¿Sí? ¿Cuál debe ser? Esa es nuestra principal preocupación. Buscar el reino de Dios. Entonces se pueden entender tres cosas por reino de Dios. Primero, la gloria de los bienaventurados, donde Dios está ya reinando en el cielo con todos los santos y los ángeles y la Santísima Virgen en el cielo, ¿no? A eso es a donde vamos, el fin al que perseguimos después de la muerte. Si morimos en gracia de Dios, allá iremos. Primero Dios. También se refiere el reino de Dios a la iglesia militante, no solamente la iglesia triunfante en el cielo, sino también la iglesia católica aquí en la tierra, que es el reino de Cristo exterior y visible. ¿Sí? Cuando se dice el reino de Dios ha venido sobre ustedes, ha venido a ustedes el reino de Dios, significa la iglesia católica. ¿Sí? La doctrina con los sacramentos, los méritos de Cristo nuestro Señor y su asistencia a través de la Santísima Virgen en nuestras almas. Entonces, la tercera manera como se puede interpretar el reino de Dios, que es la que vamos a estudiar en este momento, es el reino que Dios viene a hacer en nuestras almas. O sea, la gracia santificante, la vida de Dios que viene a ser su morada dentro del alma. La gracia santificante, se llama gracia santificante. Es lo que recibimos el día del bautismo. Les digo a los niños, que especialmente les repito a los jóvenes y a los adultos, es precisamente lo más importante en esta vida, es vivir esta vida de Dios que ya vino el día de nuestro bautismo, que está en nuestras almas. Somos su templo, Él vive Dios ahí dentro de nosotros. Desde allí intercede por nosotros, desde allí nos ama, inclusive, desde allí nos inspira, y desde allí nos ayuda a todo lo que necesitemos en esta vida para comportarnos como sus hijos. Entonces, un reino real de Dios dentro del alma de cada uno de ustedes. Claro, lo perdemos por el pecado mortal, y eso es lo grave. Pero es un reino que Dios tiene dentro del alma del bautizado. Y desarrollar este reino, o sea, ponerle atención a este reino, cuidarlo, protegerlo, fomentarlo, es lo que se llama buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, la santidad. Buscar ese reino. ¿Cómo protegerlo? ¿Cómo fomentarlo? ¿Sí? Por eso es que la oración más perfecta es la oración del corazón y contemplación, en la que uno ve a Dios empezando desde dentro del alma que vive ahí. Uno le empieza a hablar con intimidad a Dios desde ahí, desde el alma, que está ahí muy íntimamente unido a nosotros, como su templo. ¿Sí? Eso es la vida del católico. Le quiero decir a los niños, para que empiecen a hacer esas prácticas. Yo les he dicho a los niños, a las niñas, que hagan esas prácticas. Hablar con Dios muchas veces al día. Empezar a tener esa intimidad constante con la Santísima Virgen, con nuestro Señor, que está viviendo dentro de sus almas. Fomentar ese reino.
Entonces ese reino es que se manifieste exteriormente. Que nosotros ese reino de santidad de Dios dentro del alma también que se manifieste exteriormente en nuestras obras. Dicho de otra manera, el reino de Dios implica el odio al pecado. ¿Sí? Porque el pecado mancha, destruye, minimiza ese reino que está dentro del alma. Entonces implica también una disposición constante en nuestra alma de hacer siempre la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos. Y un anhelo creciente de aumentar en el amor de Dios. A eso se refiere este reino y su justicia. Entonces lo primero es el reino de Dios, queridos amigos. Buscar ese reino, disfrutarlo, propagarlo, conservarlo, manifestarlo, predicarlo. Entonces en la lógica racional de cualquiera de nosotros, cuando empezamos nuestras actividades del día, vemos que tenemos objetos de diferente valor y tiene una jerarquía diferente cada uno de ellos. ¿Sí? Hay cosas que se refieren a Dios, hay cosas que se refieren a los hombres, hay cosas que se refieren a mí mismo. Hay cosas que se refieren a mi familia, hay cosas que se refieren al vecino, cosas que se refieren a las personas que están lejos de mí. Cada una de esas tiene una diferente importancia que tiene que llevar mi atención. A cada uno tiene que darle diferente prioridad. Y en el hombre, en cada uno de nosotros, la prioridad, lo primero debe ser lo sobrenatural, antes que lo natural. O sea, el reino de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios y su reino y la salvación de nuestras almas y de nuestros hermanos, antes que lo natural. A eso se refiere el Evangelio. Lo natural es la comida, el vestido, el dinero, todo lo demás, lo que tiene que ver con este mundo. Todo lo espiritual en la jerarquía de valores tiene que ser antes que lo material. El espíritu debe prevalecer sobre la carne. De hecho, si se recuerda, este es el sermón de la montaña de Jesucristo, de las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los que lloran y los que tienen sed de justicia, los que sufren por amor a Dios, los que son misericordiosos. O sea, son cosas espirituales. Porque ellos serán consolados, porque ellos recibirán la herencia eterna. De aquí se deriva que San Pablo diga que no es posible servir a dos señores. O sea, el que se dedica a conservar como prioridad el espíritu, a Dios, a su santidad, predicarlo, enseñarlo y evitar el mal y el pecado, está sirviendo a Dios, entonces está viviendo por el espíritu de Cristo. Entonces el que quiere ser hijo de Dios no puede servir como prioridad número uno al mundo, a sí mismo o a las criaturas. Solamente en cuanto que nos ayuda a servir a Dios, pero no como prioridad, ¿sí? Porque la preocupación por lo material puede estorbar o impedir el servicio de Dios, como por ejemplo aquellos que trabajan los domingos. Eso es un estorbo gravísimo para ellos, para servir a Dios y darles su tiempo a Dios y darles su misa, su rosario, santificar el día como Dios lo pide en sus mandamientos. Entonces hay que atender ante todo, a nuestra santificación y nuestra vida sobrenatural. Y después de eso abandonarnos a la providencia de Dios. Porque la providencia alimenta a los pájaros y viste los lirios, mucho más nos dará a nosotros lo que necesitemos. Esto debe ser la principal preocupación del católico si quiere llamarse católico. El que no se dedica a esta preocupación como prioridad, el reino de Dios, no es digno de ese nombre. Entonces, o somos guiados por el Espíritu o por la carne. Porque sabemos por experiencia que entre los dos siempre hay desacuerdos y luchas entre la carne y el Espíritu. ¿Sí? Por ejemplo, el Espíritu dice, vamos a misa,
Y la carne dice, no, quisiera estar en la camita y calentito y con un cafecito y con la televisión, o no sé, lo que sea, no sé. O el espíritu dice, hay que tener misericordia, hay que pedir perdón, hay que perdonar. Y la carne dice, no, hay que vengarse, hay que diente por diente, hay que recuperar mi plata o lo que me hizo. O sea, ven, son intereses diferentes el espíritu que la carne. O en el templo, vamos a poner un ejemplo, aquí en la iglesia. Si uno vive como hijo de Dios, va a decir, aquí voy a estar quietecito, en silencio, en atención, con mi velo, con mucha reverencia, porque aquí está Dios. Pero el que vive por la carne va a decir, no, yo vengo aquí a hacer lo que quiero, nadie me puede nadie me puede someter a hacer algo que yo no quiero. Entonces yo voy a estar distraído, voy a estar mascando chicle, vengo vestido como quiero, saludo de mano, hago ruido, prendo mi celular, no me arrodillo para comulgar, vengo como turista y como quiero. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, en el bautismo, precisamente por eso, cuando nos bautizaron como bebés, el sacerdote le dijo, en uno de los exorcismos que hizo el sacerdote fue, al bebecito le dijo, con una actitud de autoridad, le dijo, sal de ahí, espíritu inmundo, y da lugar al Espíritu de Dios. ¿Sí? Es uno de los exorcismos para los niños. Sal de ahí, espíritu inmundo, y da lugar al Espíritu de Dios. O uno u otro. Porque hay que recordar que lo que le estoy predicando es nada más y nada menos que practicar nuestras promesas del bautismo que hicimos a Dios. El día de nuestro bautismo renunciamos a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Y recibimos la vestidura blanca con el encargo de conservarla sin mancha. Y desde entonces somos cuerpos de Cristo, fuimos miembros de Cristo, llamados a vivir desde su espíritu, de su amor, de su vida. Y por lo tanto, estamos llamados a vivir a la lucha y a la crucifixión de Jesucristo mismo. Este es el motivo por el cual, queridos amigos, la marca de la verdadera religión católica es la cruz, queridos amigos. Aquí con esto cierro para no hacerlo muy enfadoso. Si ustedes quieren saber si alguien es católico, vean si su prioridad es Jesucristo y su cruz, juntos. El que ama a Jesucristo ama la cruz, nunca van separados. El que quiere separar a Cristo de su cruz es el que tiene el espíritu carnal, que quiere las cosas bonitas de Cristo, pero las cosas difíciles no las quiere, las separa. Las cosas espirituales, las cosas que salvan, las cosas que llevan al cielo y que nos purifican, son las cosas que tienen que ver con la cruz, con el sufrimiento que Dios nos manda en esta tierra. Entonces, si ustedes quieren saber si algo es católico o no, vean si se predica a Cristo, a la Virgen, pero unidos a la cruz. Por ejemplo, aquí a ustedes les pedimos una cruz. La cruz del silencio, la reverencia, el respeto, la manera de vestir, el velo. No pueden hacer lo que quieran. No pueden estar como turistas. Y tienen que arrodillarse si quieren recibir la comunión. Quieren recibir la comunión, tienen que arrodillarse, por ejemplo. Es una cruz. Entonces tienen que someterse. La cruz se preside. Todo está centrado alrededor de la cruz. ¿Sí? O por ejemplo el sacerdote que es representante de Cristo en la tierra, es otro Cristo en la tierra. No basta con decir o con que sea sacerdote, también tiene que mostrar la cruz de Cristo a los demás. ¿Y cuál es la cruz visible del sacerdote? Es la sotana. Un sacerdote que quiere mostrar a Cristo y llevar a Cristo tiene que también llevar sotana todo el tiempo, 24 horas al día, bueno, cuando esté en público por lo menos. Es una manera como uno practica su religión sin separar jamás Cristo y su cruz. Que esa es la religión católica. La religión católica es Cristo y su cruz. Si lo separamos, ya no tenemos la religión católica.
Esas son religiones protestantes. Por eso si ustedes les dicen, bueno, muéstrame que eres católico, bueno, le demuestran con la cruz, con el amor a la cruz y con las obras de que ustedes ponen como prioridad a Cristo y no nomás Cristo, sino con su cruz, con lo que los manda la providencia. Porque lo que hemos dicho hasta ahorita es someterse a la voluntad de Dios y los mandamientos es una cruz que Dios pide, pero es necesaria para poder vivir el Espíritu de Cristo. Entonces el Espíritu de Cristo implica, como dice Jesucristo, renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. ¿Sí? Entonces la religión moderna, los párrocos modernos, no quiero decir nombres, lo que han hecho es quitar la cruz. Predico a Cristo, me quedo con lo bonito de la religión católica, pero lo difícil, lo que hace disciplina, lo que hace reverencia, lo que hace la adoración, lo que hace que yo pueda practicar las virtudes y pueda vivir del Espíritu y pueda vivir como hijo de Dios, es precisamente el lado de la cruz, el lado difícil. Cuando un padre corrige, por ejemplo, a su hijo, le está dando a Cristo y también le está dando la cruz de Cristo. Si el padre dice, a mi hijo no lo voy a corregir porque si no se me cansa o se me pone a llorar, pobrecito, el padre no le está dando la cruz de Cristo, que necesita el niño para disciplinarse y para poder practicar las virtudes e imitar a Cristo. O sea, la disciplina, los mandamientos, las exigencias, las obligaciones, es parte de lo que Dios quiere de nosotros. Por eso puso 10 mandamientos para que los sigamos con la cruz, aunque nos crucifique, aunque nos duela. Ahí es donde ustedes van a ver por sí mismos, queridos amigos, si son católicos o no, las personas o los sacerdotes que están predicando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la misa antigua, todo está en la cruz, todo está alrededor de la cruz. El sacerdote no se exhibe, el sacerdote no se ve, siempre está de espaldas. Porque la atención de todos debe ser hacia la cruz, hacia Cristo. La misa es para Dios. No son ustedes el centro de atención ni tampoco el sacerdote. Hay muchos detalles, muchas cosas que ustedes van a ir viendo poco a poco con las prácticas tradicionales de la religión católica, que son muy importantes para no desviarnos de la prioridad que estamos viendo. La prioridad, buscar siempre el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Que eso va unido a la cruz de Cristo. Porque cierro diciendo las palabras de San Luis de Montfort que decía, Cristo, el que ama a Cristo y no ama su cruz es un mentiroso. ¿Sí? Nunca Cristo sin la cruz y nunca la cruz sin Cristo. Si sufrimos una cruz, la suframos con Cristo. Y si queremos amar a Cristo y le abrazamos a Cristo porque lo amamos mucho, hay que abrazar su cruz para no ser hipócritas. No puede ser una o la otra, tienen que ser las dos. Es precisamente lo que le falta a la iglesia modernista, la cruz. Por eso ya no se pueden llamar católicos si quitan la cruz. De las exigencias, de la disciplina, de la liturgia, del catecismo, de la moral, de la sotana que ya nos llevan los sacerdotes. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos ayude a buscar siempre el reino de Dios y su justicia y perseverar en este camino de salvación a través de la cruz que nos va a llevar al cielo algún día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.